Bienvenido a Ecos de la Historia, un podcast de historia y geopolítica, de la mano de nuestros historiadores Andreu Alegre y Álvaro Cortés. Podéis conocerles mejor en nuestros canales de Instagram, YouTube y Twitter, con Álvaro Cortés, historiador en Dinamarca y Copenhague que ver. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente. Muy buenas a todos, bienvenidos a un episodio nuevo de Ecos de la Historia. Hoy os puedo asegurar que es uno de los días más especiales, de los podcasts más esperados, al menos por mí, porque tenemos a un auténtico especialista, otro compañero historiador, y la verdad es que vais a alucinar con todo lo que nos va a contar. Él es José Miguel, es un historiador murciano, afincado actualmente en la ciudad de Lisboa, es escritor, es divulgador, es guía turístico en la capital portuguesa, y como él dice, es un cómico sin quererlo o queriendo también un poquito. La verdad es que la gente que tengáis oportunidad de ir a Portugal, ya de entrada os lo digo, buscarlo, os daremos las redes sociales, lo pondremos por aquí abajo en nuestros comentarios, como siempre, en el comentario fijado. Si tenéis la oportunidad de ir a ver uno de sus tours, simplemente os digo que vais a flipar. Ya no solo por toda la historia que vais a conocer, por todos los recorridos, por toda la cultura que estas explicaciones de este guía nos da, sino porque es que te ríes desde que empiezas hasta que acabas, sin ser demasiado chistoso a veces. José Miguel, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido al podcast. Gracias a ti. Bueno, pues explícanos un poquito, ¿qué vienes a hablar hoy? Porque obviamente tiene que ser algo relacionado con Portugal, pero estamos en unas fechas un poquito especiales. Casi estamos llegando a abril. ¿Qué pasa en abril en Portugal? En abril en Portugal florece y florece dos veces. Florece el campo y florecen las calles, que se llenan de claveles rojos y blancos. Y eso supongo que tiene un simbolismo especial. Efectivamente, es el símbolo de la libertad portuguesa y la recuperaron de su propia mano, y con aquella primavera llegamos a 50 años de distancia con una democracia constitucional. Hablamos, obviamente, muchos de vosotros ya lo sabréis, de lo que es denominado como la Revolución de los Claveles. ¿Por qué es tan importante esta Revolución de los Claveles? Primero de todo, ¿qué día se celebra? ¿Cuándo cumple los 50 años? El 25 de abril durante todo el día. Es una fecha clave para visitar Lisboa porque, de hecho, todo es fiesta, todo es una maravilla, todos son actos bonitos de arte, de cultura y de unión, y las calles llenas de flores no se ven todos los días. Yo creo que no hace falta mucho más motivo para ir a visitar la capital o prácticamente cualquier ciudad de Portugal para estas fechas, porque es algo realmente impresionante. Cuéntanos, ¿qué fue la Revolución de los Claveles y por qué es tan importante dentro de la historia moderna de lo que es Portugal hoy en día? La Revolución de los Claveles es un movimiento militar con apoyo de la propia población civil y de los movimientos políticos contra un régimen que llevaba 48 años de dictadura, la dictadura más larga de Europa. Y al final se basa en un símbolo, claro. Se basa en el símbolo del clavel por un motivo bastante curioso, una sencilla casualidad. Que casi mejor lo dejaremos para futuro y vamos tanteando. La verdad es que lo del porqué de los claveles creo que es una de las cosas más interesantes que podemos contar en este podcast, porque además la protagonista, si no estoy equivocado, también es un poquito especial. Lo vamos a dejar al final, porque así todos nuestros oyentes tienen también el incentivo de escucharse todo el podcast, así que tendremos que dejar un poquito de misterio. Antes que nada, hemos dicho que es una revolución, pero claro, ¿una revolución de qué tipo? ¿Militar, de derechas, de izquierda? ¿Cuál es la situación que había antes de esta revolución, a nivel político, económico, social? A nivel político venimos de un momento de crisis, de una crisis desde el año 61, porque es el momento en que arranca la guerra de África, una guerra colonial, la guerra de ultramar la llamarán también, en que las colonias como son Mozambique, Angola, Guinea, evidentemente quieren la independencia. Estamos en ese proceso de descolonización general de toda África y de Asia, y Portugal se asienta en la idea de que ellos son los buenos colonizadores, los únicos buenos. De hecho, hay una palabra muy curiosa que es el lusotropicalismo, que lo sacó un sociólogo brasileño, que básicamente decía que es que ellos, como venían de una zona más cálida y que tenían una sociedad más diversa, que tenían más población negra, más población africana en general, más población latina y una mezcla ahí de toda la vida desde tiempos romanos,
pues que seguramente los portugueses eran los únicos buenos colonizadores que había en el mundo, los únicos que tenían la potestad de colonizar. Eso también suena un poquito dictatorial, ¿no? El pensarse que eres lo único bueno, los únicos capaces de llevar las cosas a buen puerto. Pero claro, entonces me estás diciendo que Portugal era un imperio. ¿Qué territorios tenía para considerarse como imperio? Pensemos que Portugal siempre había sido una tarsocracia, es decir, había fundamentado todos sus controles, o sea, todos sus territorios, porque controlaban los mares, eran los mejores navegantes en muchas épocas, pero en este momento, en pleno siglo XX, ¿qué colonias mantenía? Pues sorprendentemente, después de haber incluso participado en la Primera Guerra Mundial, cosa que seguramente la mayoría de los que nos escuchan no lo sabrán, resulta que esta gente para el año 74, que se da la revolución, cuentan todavía con Mozambique, actual, la actual Angola, Cabo Verde, Guinea, territorios insulares chiquititos en la zona de África y, por supuesto, la colonia de Macao, en China. Claro, la colonia de Macao que llevaba 500 años prácticamente bajo dominio portugués, por ejemplo. Y no hay que olvidar... hasta hace 4 días. Sí, sí. Bueno, de hecho, aún sigue coleando todo como se descolonizó, vamos a decirlo así. Pero bueno, eso quizás para otro momento. Claro, me estás hablando de territorios que realmente son grandiosos. O sea, quien tenga un mapa delante, Angola, Mozambique, yo diría que son bastante más grandes que Portugal. Y eso a lo mejor nos puede dar a entender un poquito el porqué de muchas cosas. Pero tampoco nos adelantemos. Cuéntanos, ¿cómo comenzó lo que fue la Revolución de los Claveles del 25 de abril del 74? La noche del 24 ya se había dado ese pequeño intento de orden, el tomar los cuarteles, adelantarse, y una vez que aquellos capitanes, mayores y tenientes, no pasaba de ahí el rango, por un tema del que luego si quieres hablamos, resulta que van a tomar los cuarteles y a lo largo de la noche van a adentrarse también en el mundo de las comunicaciones. Tomarán algunas radios principales y desde una de ellas, primeramente, van a lanzar desde emisores asociados de Lisboa a las 10:55 de la noche el Depois de Deus. No te suena, ¿no? No. Ni te tiene que sonar. Es una canción estándar, es un fado, que es el que mandaron ese año a Eurovisión. Portugal, fado, Eurovisión, ya te puedes imaginar lo bien que quedó. A lo mejor lo votó España y poco más, ¿no? España y a regañadientes, ¿eh? Bueno, a regañadientes quizás porque al final eran primos hermanos, ¿no? Unos de otros. Es el año que gana ABBA. No vas a votar a ABBA. Claro, vale, hombre, esto está todo conectado. Ese dato sí que no lo sabía. Claro, y eso también nos trae un poquito a la imagen de que esto no está tan lejos. Que al final... Sí. Pues ya toman aquello... Star Wars en los cines y esas cosas, o sea que... Sí, claro. Que no están tan lejos. Exacto. Y hay gente que nos estará escuchando ahora que seguramente ya estaba ahí y con conocimiento de causa. Sí. Pues resulta que efectivamente desde allí lanzan la orden definitiva. Esa canción va a ser la primera contraseña, se toman los cuarteles y los tanques se empiezan a preparar, empieza el movimiento militar a lo largo de todo el país. Pero todavía nos faltará una segunda señal. Una señal clave. ¿Cuál es la segunda señal? Es una canción protesta, una canción censurada, una canción que habla de amor, que habla de fraternidad, una canción que con el pasar del tiempo se ha ido convirtiendo en el Bela Ciao portugués, esa que cantan cuando están protestando y la misma que cantan cada 25 de abril para volver a sacar la revolución a la calle, desde el mismo corazón del barrio de Chiado. Vale, para la gente que nos escuche que no sepa lo que es el Bela Ciao es una canción muy famosa que empezaron a cantar los partisanos italianos contra la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial y digamos que es uno de los estandartes de toda esa canción protesta cuando un movimiento, generalmente de izquierdas, quiere protestar contra una dictadura o contra una ocupación militar. Pero esto me sabe un poquito raro, porque me estás diciendo que fue un levantamiento militar, pero había un gobierno dictatorial que podíamos definir como de derechas, reaccionario. Sí, efectivamente, completamente. Entonces, claro, teníamos ese movimiento militar por un motivo muy sencillo. Llevamos desde el 61 hasta el 74, son 13 años de guerra.
Pero de Una guerra, guerra... para que nuestros oyentes lo sepan, una guerra no en el territorio portugués o no en el No, territorio peninsular. claro, ¿Cómo era una la guerra guerra por esa? intentar... Aquella guerra se daba principalmente en Angola y Mozambique. Es verdad que también en Guinea existen frentes, pero Guinea Ujú. se queda un poquito atrás. Angola y Mozambique van a costarle a los portugueses, para ese 1974, más o Sí, menos 10.000 muertos. A eso hay que vale. sumarle otro tanto de heridos, traumatizados y, por supuesto, pues las 1.000 aberraciones que les fuerzan a hacer allá en aquellas zonas campestres. Estamos hablando de que son chiquillos de 18 años que en el peor momento van a verse obligados a ir a un servicio militar que llega a rondar los 3 años. Y recordemos que en España, por ejemplo, cuando ya estaba terminando, duraba unos 9 meses, más o menos. Claro, Este es tenemos el que caldo. contar quizás que la cifra a lo mejor no puede parecer tan alta, pero estamos hablando de un país que tampoco es que esté tan poblado. O sea, porcentualmente sí que tendría bastante repercusión esas cifras de De hecho, muertos. es el mismo número más o menos que se dejaron en la Primera Guerra Mundial, que no es poca cosa. Pues ya es decir. Y claro, Claro. tantos años de guerra, no era una guerra abierta, entiendo, no eran tanques contra tanques, aviones contra No. aviones. ¿Cómo era ese tipo de guerra? En guerra de guerrillas, en la selva, pueblo por pueblo, una situación con tintes terroristas, también ese tipo de represalias agresivas por parte de un régimen que no escatima en gastos a la hora de hacer daño, pero que Ujú. sí estaba empezando a tener muchos problemas con el suministro humano, con la mano de obra. Ya no teníamos chiquillos que poner al frente Vale. y sobre todo no tenemos altos cargos que poner al frente dentro de la alta burguesía. Ya los capitanes, los mayores y demás ya no pueden ser esos mismos hijos de buenas familias, y en el 73 se va a dar un caso bastante curioso. Se da el ¿Es? decreto ley 353/73, Vale. que Y básicamente, aunque suene muy sí, técnico, ¿qué viene siendo eso? básicamente es, no tenemos suficientes capitanes, no tenemos suficientes mayores, no tenemos suficientes tenientes. Pues vamos a Vale. hacer que la gente, por méritos de guerra, pueda ascender con más facilidad y ocupar Ujú. esas plazas vacantes. Entonces le está dando paso a la gente de clase baja, que viene de la guerra, que viene del Sí, sufrimiento, que viene de pasarlo mal, que viene de ver morir a sus amigos, sí. para acceder a un cargo de poder intermedio. Se ganan básicamente más cariño de la tropa ellos que los altos mandos. Y entiendo que eso también tendrá una repercusión bastante grande luego a la hora de lo que es propiamente la revolución, ¿no? El hecho de que tanta gente de base había subido a rangos más o menos intermedios. Vale, Efectivamente, porque esto se da en el 73 y a partir de aquí ya el 74 cae muy rápido. pues entonces, tenemos que, como movimiento decisivo, o sea, como motivo que impulsara la revolución, tenemos este descontento social y descontento entre los propios militares, podríamos decir, por la guerra y sobre todo por el hecho de ser una guerra que lo único que entiendo que buscaba era que el imperio permaneciera a cualquier tipo de coste, pero dime si me equivoco o no, ¿era una guerra que alguno de los dos bandos podía haber ganado o se veía que realmente era prácticamente imposible? Era una guerra que se podría decir a fondo perdido. No había ninguna opción ni de que estas naciones se pudieran llegar a independizar realmente por su propia Ujú. mano, ¿Vale? ni de que Portugal, con la capacidad humana que tenía y la capacidad militar que tenía, completamente abandonado, tengámoslo en cuenta, por sus aliados de la OTAN, porque ellos estaban en la OTAN, pero la OTAN no se iba a Mm, meter en este tema si la ONU decía que hay que descolonizar. correcto. Y a lo Pues mejor en estas... sus aliados más tradicionales, los ingleses, por ejemplo, que también estaban recién inmersos en todas las políticas antidescolonizadoras, tampoco le iban a ofrecer un apoyo como lo habían hecho años atrás, ¿no? No, de hecho, flaco favor le hacen. Le dan incluso amparo te diré, a los prófugos de alguna manera de la Ujú. dictadura, les dan amparo y refugio a esos exiliados. Vale, entonces tenemos un estadio totalmente paria que en Europa prácticamente solo reconoce Franco y también tenía la situación que tenía. Estamos en el 74, casi al final de la dictadura también en España. En una guerra que por sus propios medios no puede ganar, ya sea porque los territorios que estaban en disputa eran absolutamente inabarcables a nivel geográfico y a nivel de kilómetros,
Y también tenemos que las guerrillas tampoco podían con la potencia colonizadora que era Portugal en ese momento, porque no tenían los medios técnicos ni económicos, entiendo. Entonces, llegan a aparecer en algunos casos con lanzas. Pero Que tenemos lanzas lanzas, no, evidentemente no de palo y caña, ¿vale? modernas, pero al final hechas con los recursos que había, sobre todo en algunos momentos iniciales. No lanzas de cara a lanzar, sino de cara a apuñalar. Sí, Estamos claro. hablando de una guerra de guerrilla, de cuerpo a cuerpo. Bueno, como si fuera a modo de bayoneta, un poquito. Sí, prácticamente. Bueno, pues nos vemos inmersos en esta guerra, que lo único que hace es desgastar económica y socialmente, sobre todo, a lo que es el Portugal peninsular. Y hay un levantamiento de las Fuerzas Armadas. Además de las Fuerzas Armadas, hubo también movimientos civiles dentro de esta revolución. Sí, además tuvo varios. El que al final ha pasado a la historia, el más conocido, viene a ser el movimiento de las Fuerzas Armadas, el MFA, que es el que acabará dando forma y dándole una efectividad real a la revolución de los claveles. Vale. Esta gente al final son jóvenes mayormente de izquierdas, pero también integran a los demócratas liberales. Vale, tenemos jóvenes de izquierdas con demócratas liberales junto a militares de rango medio y medio bajo, digamos. Ese digamos que es el cóctel perfecto para entender un poquito las bases de lo que fue la revolución, ¿verdad? Y mayormente capitanes, que tienen a su cargo y con capacidad de lealtad a la masa. Claro, eso es una de las cosas poco habituales dentro de un levantamiento de carácter militar, el hecho de que los capitanes, para la gente que no esté tampoco muy versada en los rangos que hay dentro del ejército, un capitán es una persona que sí, que tiene un cierto rango, pero es medio, o sea, no es un general, no es un... Ahí normalmente son los grandes generales los que hacen los golpes de estado, ¿no? En este sentido, y es una de las claves que explican que esta revolución de los claveles es bastante diferente al resto. Vamos un poquito más a centrarnos en lo que fueron las figuras, los líderes y las figuras, digamos, clave de esta revolución. ¿De quién estaríamos hablando si hacemos un top 3 de personajes más importantes? Tenemos 3 actores principales en esta obra. Venga. Tenemos, primero, al propio dictador, que para entonces ya no es Salazar. Salazar llevaba 4 años muerto y además de la forma más torpe del mundo. Se cayó de una silla y se dio un golpe en la cabeza. Vale, mira, vamos a hacer una pequeña paréntesis aquí. Explica, por favor, quién era Salazar, cuántos años estuvo en el poder y quién los instituyó y sobre todo lo de la forma cómica, que ya que lo has introducido, hay que saberlo. A ver, Salazar es un tecnócrata. ¿Vale? Resulta que venimos de que en el 26 da un golpe de Estado el ejército ante una situación política terrible después de la Primera Guerra Mundial, una crisis económica enorme. Ahí empieza un primer régimen militar que luego en los años 30 ponen a Salazar. Salazar era un profesor de universidad. Y aquel profesor de universidad, encargado de economía, claro, decían, si este sabe de economía, malo será que nos vaya mal. Y fue... Efectivamente. Venga, spoilers. Luego este hombre aguantará en el poder hasta el mínimo 68-70. ¿Qué pasa? Que él tiene un accidente en el 68. Oficialmente termina en el 70 su régimen, pero en el 68, estando en Estoril, en su casa de veraneo, le vienen a hacer un chequeo médico y le dice el médico, siéntese usted en la silla. Aquel se sienta en la silla de lona, se deja caer y encima el hombre estaba mayor, pues ¡pum!, rompió la silla, cayó de espaldas, se dio un golpe en la cabeza, le generó un trombo y se pegó 2 años en cama, medio oído, al cual durante todo ese tiempo le estuvieron llegando papeles para que él firmara, porque le hicieron ver que él seguía siendo el líder, por pánico a que tú imagínate que el abuelo se pone bueno y le hemos sustituido ya. El pánico a Salazar es tremendo. Hasta que no se muere no anuncian que ha venido el sucesor. Pues claro, entiendo que esos papeles que le iban llevando para firmar, no será como si firmara servilletas, ¿no? El poder efectivo estaba en otro sitio. ¿En qué otro sitio? ¿Quién tomó las riendas cuando este señor dejó de ser funcional en ese sentido? El otro gran tecnócrata, el epílogo de esta dictadura. El señor, el profesor Marcelo Caetano. Que este es otro profesor universitario. ¿De economía también? Pero en este caso de derecho. Bueno. Claro.
De economía a porque derecho. faltaba derecho realmente, claro. Economía la habían destruido ya, los derechos los llevaban fundidos desde el 26, pues ya rematamos la jugada. Desde aquí hacemos un llamamiento, o sea, ¿cuándo entenderá la gente que si quieres meter a un profesor universitario en el poder solo puede ser profesor de historia o historiador de vocación? No pongamos economistas ni... Cuidado, porque ya venimos de... El que viene de la universidad sabe que hay veces que los profesores por allí, más de uno, tiene tintes de disparador, ¿eh? Sí. No vamos a hablar de nadie, seguro que tú tienes tu top 3 No, también no. de futuribles dictadores dentro de tu institución. Uf. Bueno, no, pero bueno, seremos políticamente correctos, al menos en este episodio. En el siguiente ya veremos. Pues tenemos a estos dos señores, dos tecnócratas, dos profesores, dos universitarios, economista y de derecho. ¿Qué más tenemos? Pues una vez que perdemos a Salazar, tenemos a Marcelo Caetano dirigiendo todo el cotarro, con evidentemente su consejo, y luego tenemos a la fuerza opositora. La fuerza opositora, aquel que va a dirigir realmente todo, el que va a coordinar todo en Lisboa, el que va a arrinconar al dictador y el que va a ponerle fin efectivo a toda la maniobra militar, va a ser un capitán. El capitán Salgueiro Maia. Salgueiro Maia. Original de Santarém, va a llegar allí con un regimiento motorizado y va a ser el que se encargue de coordinar las fuerzas en Lisboa, que va a ser la clave realmente. Vale, pues ya tenemos a los tres actores principales para entender un poquito todo. Nos faltaría uno más, pero que se esconde bien. Venga, ¿dónde se esconde? Se esconde muy bien y es el general Antonio Spínola, que pasará la mayor parte de la revolución a cubierto, callado, cómodo y a la espera y a la expectativa de ver qué pasa. A última hora lo mismo ya se nos suma a la fiesta. Este señor podría ser que fuera un poquito controvertido. Tenía un pasado un poco extraño. Un poquito y un muchito también. Cuéntanos su pasado. En la guerra de África, este señor va a pisar fuerte. Va a pisar muy fuerte y va a tener algún que otro escándalo, va a tener estas situaciones tan maravillosas de asesinato de civiles, vamos a tener ahí algunas derrotas humillantes, por supuesto, y luego, a posteriori, después de la revolución, nos va a dejar también un momento maravilloso en que, grosso modo, ya te puedo adelantar que no murió en Portugal. No murió en Portugal. Pues eso lo dejamos también para el final. Vamos al meollo de la cuestión. ¿Cómo fue? ¿Cómo se desarrollan los hechos? ¿Suena esa primera canción? ¿Suena esa segunda canción protesta? ¿Salen los tanques a la calle? ¿Muere gente? ¿Se destrozan ciudades? ¿Cómo es esta revolución? Porque las revoluciones son sangrientas de por sí, ¿o no? Efectivamente suelen serlo, pero estamos hablando de la que posiblemente sea la revolución más bonita de la historia de la humanidad. Junto seguramente con la revolución de Terciopelo de Praga. Estamos hablando de que los tanques salen a la calle, los soldados salen a la calle y avanzan por las carreteras normalmente de dirección a Lisboa a lo largo de la noche. Al final el gobierno se concentra en Lisboa. Correcto. Es verdad que hay otras columnas que toman puntos clave como Porto o zonas del sur. En el momento en que salen los tanques a la calle, la coordinación es total. Incluso se van a paralizar los frentes africanos y se va a hacer también un freno general a la política, a los gobernadores de esas zonas de Angola, Mozambique y demás. Los tanques ponen rumbo a Lisboa. Durante toda la noche van a ir ocupando carreteras y calles. Y a primera hora de la mañana aparecen por allí. Imagínate la situación, la pobre población de Lisboa, que se despierta a eso de las 6 de la mañana con el ruido de los tanques, con el ruido de los soldados, se asoman y en esa ventana pues se encuentran la guerra que les quedaba tan lejana a pie de su portal. Claro. Ahí ellos no entienden nada realmente. Claro, porque en ese sentido había algún atisbo, algún indicio, digamos, de que una cosa así podía pasar de un día para otro, quitando ese hartazgo general a la guerra y tal. O sea, habían habido movimientos, intentos antes. Sí, pero el régimen se había confiado. Mira, el 17 de marzo, estamos hablando 25 de abril, el 17 de marzo, un mes antes, hubo un intento de golpe. El golpe de Caldas de Rainha. Vale. Claro,
aquellos habían salido de la zona también de Santarém y con una columna de unos 200 soldados, algunos vehículos y demás, el mayor Armando Ramos intenta llegar a Lisboa, teniendo en cuenta también que algunos otros cuarteles también se van a amotinar teóricamente. Cuando va a medio camino, le informan de que nadie más se suma a este movimiento, se da la vuelta, llega de vuelta a la base y ahí ya los arrestan y los acabarán encerrando pues, por traición. El régimen estaba muy confiado, no esperaban que esto volviera a pasar y si pasaba no iba a ser tan rápido. Los imagino dando la vuelta, volviendo a cuartel diciendo no, si estamos de maniobras aquí, probando que los vehículos vayan bien y estas cositas. Pues bien. Sí, iban con la de paintball. Tenemos día 25, están los tanques en la calle, dirección ya Lisboa, entran en Lisboa. ¿Qué pasa en ese momento? Pues lo primero es tomar las plazas principales. Si alguien ha estado, de los que está escuchándonos, si habéis estado en Lisboa, conoceréis la Plaza del Comercio, que no habrá portugués que te la llame Plaza del Comercio, ya te lo digo. Es el Terreiro do Paso. ¿Por qué se llama así? Terrenos del Palacio, donde en su día toda aquella columnata conformaba el Palacio Real, que cayó completamente con el terremoto de Lisboa, del que podemos hablar otro día perfectamente. Ah, pero que hubo un terremoto, que se cayeron 4 casas. Eso... 4 y 10, sí. Digamos que mucha gente conoce lo del terremoto de Lisboa porque fue muy grande y tal. Cuando José me lo contó por primera vez, con toda su expertise y con todo su conocimiento y toda su manera de hacerlo, la verdad es que me quedé alucinado porque ni por asomo pensaba que una ciudad se pudiera destruir tantas veces en tan poco tiempo y además que te pudieras divertir escuchándolo. Pero eso no sé si lo haremos en otro podcast posterior o vamos a invitar a que la gente que nos está escuchando vaya a Lisboa y lo vea de primera mano, porque yo creo que es espectacular conocerlo si es contigo. Sigue con tu historia. Llegan a la Plaza del Comercio, entre comillas. Toman el Terreiro do Paso, que es donde también se encuentran algunos ministerios, entre ellos pues el del Ejército y el de Justicia, claro. Son puntos clave. Obviamente. A partir de ahí se sitúan los tanques frente al río Tajo y el resto de calles perfectamente cuadraditas de aquel damero que conforma la Baixa, la zona baja de Lisboa, va a ser ocupado progresivamente por las Fuerzas Armadas hacia Rocío, que es la plaza principal, la plaza Don Pedro IV. ¿Y en qué Una vez que toman estos puntos clave, nos vamos a hacer con algunos ministros, pero no damos con los principales. Vale, pero a todo esto, de momento, no me has dicho ni un tiro, ni cuántos muertos, ni cómo se destruyó la ciudad. Consiguieron algunos ministros menores. En ningún caso... Sí, no, y el ministro del Ejército, por ejemplo, se escapa de la forma más ruin, de la forma más cutre del mundo. Venga, disfrazado de monja. Abren un boquete en la pared, conectan con el ministerio de al lado y salen corriendo. Bueno, como una rata. Con barbas es como se va a disfrazar Spínola para escaparse de todo esto también y acercarse a una zona segura para ver qué pasaba. Porque en ese momento Spínola, ¿qué cargo ocupaba? Era general. Era general, perfectamente en activo, todo correcto, todo en orden, pero ya había tenido algún temita con el régimen porque él abogaba por el fin de la guerra de África. En ningún caso del régimen, pero sí de la guerra de África. Claro, digamos. La veía innecesaria, estaban perdiendo jóvenes. Claro, digamos que a lo mejor a nivel militar sí que veía que era un despropósito todo lo que se estaba haciendo. No quería saltarse la cadena de mando, al final era un general que estaba dentro del establishment, pero sí que tenía divergencias fuertes con el por qué y el cómo se estaba llevando las campañas africanas, quizás. Pero claro, yo efectivamente entiendo que en el momento que tú ves los tanques en la calle, no sabes de qué signo son, no sabes cómo van a ir los tiros, no sabes si te van a considerar un héroe por haber hecho proclamas anteriormente o un traidor por simplemente ser un general. Se puede llegar a entender, ¿no? Esa huida de Spínola. Sí, es razonable. Bueno. También es que Spínola es un oportunista. Y queda ahí a la expectativa. ¿Y qué más tenemos? ¿Cómo prosigue la cosa? Pues ahora tenemos ya controladas las calles, pero esto, aunque no haya habido disparos, porque de primera ya los propios militares venían sin intención de traer la guerra de África, traerla a casa, ellos pretendían acabar con todo,
desde un punto de vista más o menos pacífico. También con el pánico que le tenían, evidentemente, a empezar una guerra civil, que la habían visto al lado. Sí, Sabían sí. lo que era en España. Claro. Pues estamos hablando de que tampoco había pasado tantísimo, 30 años. No, había 30 añitos, más o menos. Sí, sí. Entonces, claro, tenemos ahí el pánico de la situación, los militares quieren ir con calma, pero el régimen va a responder. Siguen estando ahí. ¿Cómo respondió el régimen? Y ahí es cuando llegamos al verdadero momento de tensión, es cuando los tanques vienen desde la zona de la Marina. Vale. Se situarán en la Rúa de Arsenal. Que la zona de la Marina es un poquito la zona norte, quizás, de Portugal. No. En la propia Lisboa, ¿Vale? en la zona que queda en la actual Cais do Sodré, que si vais por allí, vais a ir porque es la Pink Street. Vale, la de los paraguas. Todo esas este tipo de cosas. zonas. Correcto. Exactamente. Todas estas zonas tan turísticas es por donde vendrían los tanques. Se van a encontrar con los tanques del régimen, los tanques de la Revolución, frente al Ayuntamiento de Lisboa, a la plaza del municipio. Y ahí es donde empiezan los disparos entre tanques y los muertos y la sangre. Efectivamente no. Efectivamente no. Cuéntanos eso. No hay manera tampoco, y por un motivo muy bonito, maravilloso. Cuéntanos. Resulta que se encaran los tanques, dejan una distancia prudencial y en ningún caso llega a haber disparos porque empieza la negociación. Vale. El encargado delante, alto oficial, adepto al régimen, se va a enfrentar a unos capitanes que van a intentar parlamentar, llevar esto a una situación en que no disparemos, no es necesario empezar aquí un derramamiento de sangre. Y efectivamente, en un principio se niega a parlamentar porque son unos traidores, tengo órdenes de acabar con vosotros. Llegará a ir incluso Salguiro Maya, que con un pañuelito blanco avanza, y de esto hay imágenes maravillosas, por mitad de aquella calle para intentar parlamentar en un punto medio con el oficial. Pero aquel se niega y da orden, incluso en un momento dado, de abrir fuego. ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Cuándo da la orden de abrir fuego? Tenemos que imaginar la situación. Tanque 1, tanque 2, en medio el oficial, y al frente una sola figura humana, un capitán, pequeñito, estrecho y con su pañuelito blanco. Aquellos soldados jóvenes, 18 o 20 años, subidos en los tanques con la ametralladora preparada. Dan la orden de fuego, ya que el soldado no dispara. Repite la orden y el soldado no dispara. Al final da orden de que lo detengan por insurrección, insumisión. Insubordinación, sí. Y lo toman. Insubordinación, que no me salía la palabra. Lo toman prisionero. Al del tanque contrario le da la orden misma. Dispara y no dispara. Y aquel directamente, antes de disparar, directamente baja del tanque y marcha andando mientras escucha detrás al oficial gritarle todo el tipo de improperios. Marcha hacia adelante, se cuadra delante de Salguiro Maya, saluda. Mi capitán, ¿dónde me pongo? El resto de compañeros harán lo mismo. Bajarán de los tanques y directamente se unirán a la revolución. Y Salguiro Maya solo se para y con toda la calma del mundo sonríe y les dice: traen la chatarra a casa. Y traen los tanques a la plaza. Claro, estamos hablando de que realmente no se hizo un baño de sangre grande porque por la buena conciencia que tuvieron los militares más de base, los soldaditos, los niños de 18 años. Claro. Que si uno hubiera apretado el gatillo, se hubiera liado y estaríamos hablando de que quizás hubiera habido una guerra civil. Efectivamente, y estuvimos aún más cerca de tener una guerra civil, ni siquiera en ese momento de los tanques, sino justo en la misma plaza del comercio, un poquito después de todo esto. ¿Por qué? Porque de repente, con Salguiro Maya y toda aquella cúpula de capitanes preparando los movimientos, organizándose, teniendo los teléfonos y contactos, de repente se avisa: mi capitán, parece ser que está subiendo un barco por el río. Un barco. Aparece una fragata que se fondea frente a la misma plaza, una fragata que iba camino de unas maniobras con la OTAN a la zona de Nápoles. Vale. Pues fondea allí, apunta con los cañones hacia la plaza y nadie espera que pueda pasar. La pregunta obvia del capitán es: ¿a quién? ¿es nuestro o suyo? Ya.
Ya. Y la respuesta es, nuestro no es. ¿Y por qué estaba ahí? Directamente desde el régimen se le da, desde el mando de las Fuerzas Armadas, se le da la orden de dar la vuelta, de salir del convoy en el que iba Sí. y acercarse allí. La orden, una vez que se pone en posición, directamente es abrir fuego contra la plaza. Y en ese momento, ¿por qué no abre fuego contra la plaza? Un poquito lo mismo que los tanques. Porque el capitán le va a decir que hay demasiada población civil en el entorno y que es arriesgado. Hombre, estamos hablando del corazón de la ciudad. La orden igualmente de abrir fuego. Y él insiste en que no. Le dicen que abra fuego con salvas, con estas municiones no dañinas, simplemente para hacer ruido, para hacer un poco de... Avisar un poquito, claro. Amedrentar. Exacto. Pero les indican que iban de maniobras. No tenemos salvas. Solo munición real. Munición real y algunos de entrenamiento que tenían ahí dispuestos, pero igualmente eso hace daño. Entonces aquellos insisten en no abrir fuego y antes de que siquiera puedan tomar el control los oficiales del régimen, los propios marineros se hacen con el control del barco y dan el aviso a los capitanes, al movimiento de los capitanes. Estamos con vosotros. O sea, los propios marineros detienen, digamos, un poquito a los generales o quien fuera, los almirantes que estuvieran ahí en el barco. Y en el mismo rango de suboficiales, igual que son los capitanes en tierra, son los mismos también que se unen al movimiento. O sea que en dos momentos diferentes, prácticamente con las mismas motivaciones, estuvieron a punto de haber desgracias grandes. No estamos hablando de la guerra civil lusa por dos momentos muy, muy, muy concretos. Me parece absolutamente fascinante todo esto. Bueno, vamos un poquito ya a la conclusión. Al final, ¿qué pasó con esta revolución? ¿Cuáles fueron las conclusiones? Entiendo que se derribó el régimen, pero cuéntanos, antes de pasar a la pregunta álgida del porqué de ese nombre. Ha llegado eso de las 5 de la mañana de aquella misma noche, amanecer, a Marcelo le dicen que al dictador que no puede quedarse allí en el ministerio ni puede quedarse en presidencia, que están tomando al asalto la ciudad, que tiene que ponerse a cubierto, que el GNR, la Guardia Nacional Republicana, lo que sería en España la Guardia Civil, le va a proteger en el cuartel del Carmo. ¿Dónde está eso? Y él se va a refugiar allí, en la zona de Chiado, una de las plazas más, digamos, castizas de Lisboa, una de las más bonitas además, justo al lado del elevador de Santa Justa, que es donde va todo el mundo. Sí. Pues ahí que no tenéis que ir porque hay otros que son gratis. No, por Dios. Exacto, ahí se puede llegar andando. Por favor, que nadie me pique, no paguéis 6 eurazos que está ahora. Venga, ¿qué más tenemos? Pues resulta que a que le dan la información, Salguiro Maya, una vez que conoce que Caetano está allí, va a poner a las fuerzas en movimiento y a las fuerzas le sigue la masa de la población civil, que con el transcurrir de la mañana se han ido echando a la calle, viendo que aquellos soldados no vienen con intenciones nocivas ni para otra cosa más que para traer el fin del régimen. Y les acompañan, y ahora como una masa común, gritando, saltando y celebrando con la bandera en lo alto, acompañan a sus chicos de 18 o 20 años. Estamos hablando de sus hijos, sus amigos, sus novios, vecinos. Y todos juntos avanzan hacia el Carmo, efectivamente. Y llegan al Carmo y van a acercar aquel lugar. Ahora el dictador no tiene salida. Y llegamos al momento clave. Porque ahora el capitán Salguiro Maya le da un ultimátum de 10 minutos. Con los tanques cerrando las entradas de la plaza y los soldados apuntando hacia arriba, la población exige su cabeza. Durante esos 10 minutos no va a haber ningún intento de negociación. No son capaces de tomarse en serio a los capitanes. De hecho, piensan que van a venir a recogerles con un helicóptero, se tantea, pero ese helicóptero nunca llega. Al pasar los 10 minutos, se da la orden. Se abre fuego. Se abre fuego y se acribilla la fachada. De hecho, hay un museíto del GNR en el mismo edificio y si se entra se encontrarán libros atravesados por balas de aquel día. Después de aquellas sendas hondanadas, un par de ellas, no hay respuesta hasta que finalmente parece que entra en razón, porque Caetano se lo empieza a tomar en serio
y lo único que sí se intenta que la negociación, la entrega del poder, no sea a capitanes, porque de alguna manera Caetano piensa que va a caer el poder en el pueblo, en las manos de la gente, en la calle. Y él lo que quiere es eso, porque eso puede causar desorden. Entonces, ahí es donde entra Spínola. Ahí necesitan un general, por ejemplo, y muy casualmente Exacto. tenemos a este señor. Y entonces uno muy concienciado desde siempre, claro. Bueno, oportunista, como has dicho antes. Ahí está. Entonces, efectivamente. ¿Cómo se hace? Al final, ¿se rinde y le otorga el poder directamente a Spínola? ¿O cómo va un poquito el cambio, la transición? Lo hacen muy simbólico, de una forma muy bonita. Spínola tendrá que ir allí obligado realmente, porque en un principio lo quiere hacer todo por teléfono, pero Caetano insiste en que si no es cara a cara no le vale. Van allí, entregan el poder, todo correcto, y Salgueiro Maya desde uno de los balcones, desde una de las ventanas, va con un megáfono a decirle a la población que espera expectante, que no entiende qué está pasando, no saben si esto va a acabar o no. Venga. Les dice las palabras más bonitas que se han dicho en la historia de Portugal. ¿Qué son? El profesor Marcelo Caetano ha decidido rendirse y rendir la plaza. Esto es un se acabó. Un se acabó total y definitivo. Me parece muy curioso que utilice lo de el profesor. O sea, él volvió un poquito... doctor o profesor. Volvió a los orígenes, no el mandatario, no el dictador, no el jefe del Estado. También ten en cuenta que no son jefes del Estado la mayoría de las veces los dictadores portugueses. Ni Salazar ni Caetano llegan a ser... Caetano sí que va a ser como el jefe del consejo, vale, de alguna manera, pero Salazar no. Salazar es un ministro. Durante todo su trayecto, Salazar es un ministro. Ya, pero vaya ministro, se ¿no? oculta de alguna manera ahí, claro, es el máximo mandatario, pero se oculta como ministro, sí. De alguna manera. Se tapa. Bueno, eso era como en la antigua Roma, ¿no? Que le daban los títulos de dictador, pero para que no volviera a la realeza, pero al final eran emperadores y reyes lo mismo. Bueno, pues la verdad es que me parece súper interesante y súper diferente, ¿no? A lo que estamos acostumbrados a leer y a saber de las revoluciones con muertos, con pistolas y tanques por todos lados. Bueno, una de las revoluciones más bonitas, como tú muy bien has dicho, pero claro, la revolución de los claveles. Yo no he escuchado claveles por ahí, que disparaban claveles, había algún militar que se llamaba Clavel que también fue importante. Cuéntanos, ¿por qué le llaman así? Pues es que estamos hablando de la primavera, y la primavera pues tiene flores. Vale. Y las flores estaban inundando la calle de todas las formas posibles. Pero la casualidad es la que hace un mundo la mayoría de las veces, y en la historia las casualidades son lo que suele hacer que todo gire. Y Celeste Cairo era una mujer que trabajaba de camarera en aquel momento en un restaurancito en La Baixa, la zona llana de Lisboa, en la zona baja. Vale. Claro, aquel restaurante cumplía un añito en aquel momento. E iban a regalarle a cada caballero una copita de vino de Oporto, muy rico, por cierto, y a cada señorita, a cada mujer, pues le iban a regalar un clavelito. ¿Verdad? Cuando aquella llegó, pues se ve que le pasaría lo mismo que a mí, que sin un café por la mañana te puede pasar un tanque por al lado que no te vas a enterar. Aquella llegó al local con toda su gana de trabajar, y el jefe les dijo a los camareros, cocineros y demás que no iban a abrir, que había un problema aquí, no sabemos cómo va a terminar. Esto empezó a la mañana así, nadie sabía que esto era una revolución y nadie sabía de qué corte ni cómo iba a acabar. Claro. Marchad a casa, llevaos los claveles que se van a poner feos. Ya los repartiremos en otro momento y ya compraremos más. El vino de Oporto se quedó en el restaurante, pero los claveles se los podían llevar. Yo no sé hasta qué punto el vino de Oporto se quedó. Bueno, también es verdad. Y entonces tenemos a la muchacha pues, yéndose para casa con sus flores. La muchacha con sus claveritos y va para la zona de Chiado. Se monta en el metro. Se baja en la zona de Rocío, de la estación de tren. Baja allí y conforme gira una esquina, se encuentra con el cañón de un tanque directamente en la cara, apuntándole. Casi nada. Claro, en el shock del momento, la chica no sabe cómo responder. El tanque cargado de soldados armados, y le dicen: perdona, un cigarrito no tendrás. Y aquella, pues, que no fumaba, pues ya lo siento, pero no tengo. Lo que era. Pero bueno, una flor, y esta frase es muy bonita, una flor no se le niega a nadie. ¿Esa frase es verdadera o es un poquito el adorno historiográfico? Ahí está. A ver,
Ahí es que en este caso de los claveles siempre... Claro, en este caso de los claveles hay que cogerlo todo un poquito de puntillas. Vamos a creernos lo que de ahí es más todo bonito. Lo más puede tener componentes de... Claro. Pues aquella le ofreció un clavel y a ciencia cierta el soldado sí que tomó su clavel, otros tantos tomaron los claveles y por pura inercia humana y también aprovechando el momento del movimiento hippie y demás, toma el clavel y lo pone en la boca del fusil. Ya tienes. Ya tienes el símbolo. Y a partir de ahí Celeste se va a dedicar a repartir claveles por la plaza con todos los soldados que vienen a por ellos y volverán al mismo local y cogerán todos los claveles que queden y seguirán repartiendo por los soldados. Esto se extiende por toda la ciudad. Y en toda la ciudad vamos a ver cómo las floristerías se empiezan a abrir y empiezan a regalar claveles a todo el mundo. Las calles se llenan de claveles. De hecho, aquella plaza misma, con aquella tensión, va a tener un momento muy bonito, muy clave. Conforme al dictador lo están sacando del lugar, lo van a meter a una tanqueta con Salgueiro Maya para protegerlo. Lo meten y, entre tanto, la gente grita, golpea el vehículo, pero todo con el clavel en la mano. Y el clavel es el que diferencia el portugués libre del portugués de hace un día. La verdad es que es una historia absolutamente alucinante por lo diferente que es y ya con lo de los claveles ya nos ha dejado a todos muertos. ¿Es verdad que la madre de Celeste Caeiro, de la camarera esta que repartió los claveles por primera vez, era española? Sí, gallega. Gallega. La gallega, sí. El padre desapareció, se dio por huido y la madre era gallega. De hecho, a día de hoy, a la pobre Celeste, que tiene ya sus 90 añitos, si no me equivoco. Ah, sigue viva. Pues la pobre Celeste... Sí, sigue. De hecho, es de muy mal gusto, pero tengo una compañera que se dedica a mirar por las mañanas, antes de hacer el tour, si sigue viva, para decir es o era. Bueno, es un poquito turbio, ¿eh? Pero bien. Es un poco turbio, a ver. No, es cuestión de tener... Bien, de estar actualizado. Sí, de no tener erradas semánticas. Exacto. Pues esta mujer ahora mismo, por lo que tengo entendido y algunos artículos que he estado leyendo, porque personalmente no la conozco, me encantaría, está sobreviviendo con unos 300, 400 euros al mes de pensión, ¿eh? La situación con los héroes y los símbolos ya sabemos que en el momento son muy bonitos, pero después se nos olvidan. Todo el mundo conoce a Celeste, pero... Los personajes caen en el olvido fácil y... Efectivamente. Y por regla general... Hay excepciones, pero por regla general, en el sur de Europa, de una manera muchísimo más acusada que en otras partes del mundo, ¿eh? Ya no solo Portugal, sino a nosotros que nos lo digan en la historia, los últimos 600 años en España. Pues la verdad es que me ha sorprendido muchísimas de las cosas que me has dicho. Es una revolución totalmente diferente. ¿Hay algún último dato que quieras aportar? ¿Alguna valoración personal? Entiendo que, bueno, esto es un tema que a lo mejor no hemos tratado tampoco. Una vez ya acabó la revolución, hubieron elecciones libres, siguió el régimen con otra cara. ¿Cómo fue el devenir político? La revolución termina y todo parece muy bonito. Se forma una Junta de Salvación Nacional, gente de izquierdas, llega el Partido Comunista recién legalizado, llega el Partido Socialdemócrata recién legalizado, se juntan con la derecha, se juntan con los monárquicos que se apuntan a la fiesta y al final todos se unen para intentar conformar una Portugal nueva, una Portugal moderna. Bueno, bien, ¿no? Esto estaría muy bien. Pero... Sí, estaría muy bien, pero nos encontramos en el 75 con un problema. Hay una deriva hacia la izquierda, no comunista, pero sí una deriva hacia la izquierda, y hay un personaje al que no le gusta. El presidente, concretamente, desde el mismo 25 de abril. Que a lo mejor no suena porque era un general que estaba de nombre Antonio y de apellido Espínola. Que pasaba por ahí y se llevó el poder, porque sí. Claro. Y aquí él estaba encantado con el principio, pero la deriva que estaban llevando y esos planteamientos coloniales de salir de allí, de África, no le estaban haciendo gracia las formas. Y claro, el 11 de marzo del 75 decide que hasta aquí. Es lo que intenta hizo. Un golpe de Estado. Intenta un golpe de Estado con la Fuerza Aérea. Sí. Va a costarle la vida a un soldado de una de las bases en Lisboa que bombardean.
Sí. Pero sale mal, no está apoyado el golpe de Estado, y aquel, a última hora, cuando ve que esto no va a funcionar, monta a la familia y a otros 14 oficiales en un avión y se van rumbo al exilio, y aparecen en Madrid. ¿En Bueno, dónde? aparecen en Talavera realmente. Vale. Y ya se va exiliado y no volverá. Aquel morirá fuera de Portugal por insensato. Fue oportunista, pero no vio la oportunidad correcta aquí. No supo ver Después de la esto, realidad del momento. claro. quizás. Claro, tampoco termina aquí el problema de la inestabilidad, porque en noviembre Sí. vamos a tener otro intento, pero en este caso sí que va a ser comunista. Un intento comunista empujado pero no apoyado por la Unión Soviética abiertamente, porque materialmente le faltaba muchísimo. Este fue incluso más fácilmente paliado y enseguida a la noche se solucionó rápido. Después de este último golpe, parece que entraron en razón tanto unos como otros, y el 2 de abril del 76 se va a aprobar la Constitución portuguesa que tenemos a día de hoy, que entrará en vigor aprovechando el segundo aniversario de la Revolución, el 25 de abril del 76. Bueno, es un epílogo de los mejores. O sea, estamos destronando Pues sí. una dictadura, 2 intentos ahí, cada uno de un lado, para que no se diga que faltaba uno. También es verdad que a nivel de tema de la Unión Soviética tampoco podía dar un apoyo material excesivo, porque estamos hablando del 75, ya estaba bastante de capa caída. Afganistán le venía de camino, veníamos de... Bueno, pero venía bien, la Unión Soviética venía del triunfo de Vietnam. Sí, pero más chino que otra cosa, quizás también, en parte. Sí, cierto. Bueno, que no era la Unión Soviética de Stalin, vamos a decirlo así. No, Pero bueno, para nada. al final se vota la Constitución, se crea la democracia que tiene actualmente, y nada, a partir de ese momento todo es una balsa de aceite. Portugal es el mejor país del mundo y solo se dedica a organizar cositas bonitas para este próximo abril. Efectivamente. Muy bien, José. ¿Alguna cosa más que añadir? ¿Algún dato que quieras dar? ¿Valoración final? Quisiera recordarle a la gente Uh-huh. que La Casa de Papel no inventó nada, Vale. que aunque aparezca el Belachao allí, que aunque suene grande la Vila Morena, la canción de la Revolución, ahí no inventaron nada, y tampoco inventaron siquiera lo de ponerle nombre en clave con nombres de ciudad. Porque los puntos clave de Lisboa Sí. van a tener nombre de ciudad a la hora de conquistarlo. Y por radio se dirá: ha caído Toledo cuando tomen el terreno do Paso, cuando tomen la Plaza del Comercio. Dirán: ha caído Bruselas cuando tomen el Banco de Portugal. Dirán: ha caído Viena cuando tomen la Radio Marconi. Y dirán: ha caído Londres cuando tomen el puente de Salazar, actual puente del 25 de abril. O sea, me estás diciendo que la realidad supera la ficción y en la historia siempre está Por supuesto. cualquier cosa que haya salido en el cine. Bueno, o en la tele, en este caso. Efectivamente. La verdad es que súper Hablando de cine, interesante. Hablando de cine. y ya por dejar la puntilla para aquellos que les interese, hay una película excepcional Uh-huh. del año 2000, si no me equivoco, que es Capitanes de Abril. Capitanes al Vale la pena, es una maravilla y recorre todo de principio a fin, de aquella noche hasta el final del día, en que, por supuesto, llega el momento verdaderamente bonito de toda la revolución, que es cuando entre esa noche y al día siguiente se saca a los represaliados, los presos, a pesar de que durante ese último tramo del 25 de abril también contaremos con los únicos 4 muertos de toda la revolución. 4 muertos en total. En una revolución contra una En toda dictadura la militar. Y 45 heridos, si no me equivoco. Pero yo lo doy casi por bueno, ¿eh? Si todas las revoluciones fueran Sí, así, yo lo doy. obviamente, Siempre lo he pensado que estoy seguro de que esa gente derrama la sangre sin miedo y sin problemas, sabiendo que son ellos los únicos que lo van a hacer. genial, José Miguel. Pues la verdad es que un auténtico placer. Me lo he pasado súper bien hoy escuchando la historia esta, que es una historia súper diferente. Espero que todos vosotros os la habéis pasado igual de bien que nosotros. Ya sabéis que aquí tratamos temas de historia, pero desde una mirada un poco diferente, y yo creo que esta es la revolución diferente por antonomasia. Como siempre, os dejaremos los datos de nuestro historiador colaborador de hoy,
debajo en la descripción. Si quieres podemos dejar el Instagram o lo que tú nos digas para que puedan contactar contigo, para colaboraciones, para ir a verte, para ver cómo trabajas, que es un auténtico espectáculo. Eso no me cansa de decirlo, de los mejores guías que he tenido la oportunidad de ver en directo, y he visto unos cuantos por mi trabajo. Gracias. Así que un auténtico placer y nos vemos en la próxima. Como siempre, recordaros lo de siempre. Si os ha gustado este podcast, si os hemos aportado un poquito de valor, darle a like, compartirlo con alguien que pueda interesarle tanto como a nosotros, los frikis de la historia, y así nos ayudaréis también a seguir creando contenido de esta manera tan freelance, pero sin condicionantes. Un saludo y nos vemos. Hasta luego. Chao. Os dejamos una recomendación de un libro sobre el tema de este podcast en la descripción y en el primer comentario, junto con los canales Ecos de la Historia, Historiador en Dinamarca y Copenhague que ver, para que si te ha gustado este podcast lo compartas y así nos ayudes. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente.